Alejo Carpentier ocupa una posición de prestigio indiscutible en la narrativa universal, fundamentada en una obra de riqueza inabarcable tanto en contenido como en expresión. Aunque durante mucho tiempo él mismo afirmó haber nacido en La Habana, investigaciones posteriores a su muerte confirmaron que nació en Lausana, Suiza, en 1904, hijo de un arquitecto francés y una profesora de idiomas rusa. Esta ascendencia europea se mezcló con una infancia transcurrida en Cuba, donde convivió de cerca con campesinos blancos y negros, adquiriendo un mestizaje cultural que marcaría toda su producción literaria. Su formación fue marcadamente transversal, abarcando la arquitectura, la literatura y la música, disciplina en la que se destacó como pianista y musicólogo. Durante la década de 1920, Carpentier se inició en el periodismo y el activismo político, integrándose en el Grupo Minorista, para oponerse al régimen de Gerardo Machado. Esta militancia le costó 7 meses de cárcel en 1927, tiempo que aprovechó para escribir la primera versión de su novela Eque Jean Bao, antes de verse obligado a huir a Francia con la ayuda del poeta Robert Desnos. La ruptura con el surrealismo y el alumbramiento de lo real maravilloso. Durante su exilio en París, que duró hasta 1939, Carpentier se sumergió en el auge del movimiento surrealista, entablando amistad con figuras de la talla de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Pablo Picasso. Sin embargo, a pesar de la influencia inicial de este movimiento en sus cuentos cortos, el autor comenzó a distanciarse de la estética europea para buscar una voz propia que definiera la identidad americana. El punto de inflexión ocurrió en 1943, cuando un viaje a Haití le permitió descubrir lo que él denominó lo real maravilloso. Carpentier planteó que, a diferencia del surrealismo europeo, que a menudo dependía de trucos mentales para invocar lo fantástico, la historia y la geografía de América Latina son, en sí mismas, una crónica de lo insólito y lo milagroso. Para él, lo maravilloso surge de una alteración de la realidad, de una iluminación inhabitual que es patrimonio de la pureza y el mestizaje del Nuevo Mundo, alejándose de la decadencia que percibía en el continente europeo. El reino de este mundo y la dialéctica del poder en América. La consolidación teórica y práctica de su nueva estética llegó con la publicación de El reino de este mundo, en 1949, una obra que narra los sucesos de la Revolución haitiana a través de los ojos del esclavo Tinoel. En esta novela, Carpentier utiliza la historia de Haití para ilustrar el rechazo a los modelos europeos impuestos, representados por figuras como Monsieur Leonard de Messy. A través de 3 ciclos narrativos, el autor muestra cómo la abolición de la esclavitud no trajo una liberación inmediata, sino que dio paso a nuevas tiranías, como la del rey negro Henry Christophe, quien replicó las formas de opresión coloniales. Tinoel se convierte en el eje que enlaza estas etapas, simbolizando la lucha constante por conservar la cultura autóctona frente a la aniquilación civilizadora. El protagonista, al final de su vida, decide transformarse en animal para liberarse de las cadenas humanas, una metáfora del derecho de Latinoamérica a habitar su propia realidad, una realidad recién nacida, limpia y pura, donde la historia puede ser reconducida. El siglo de las luces y la exuberancia del barroco caribeño. Tras una estancia de 14 años en Venezuela, considerada su etapa más prolífica, Carpentier publicó en 1962 El siglo de las luces, una obra que aborda el impacto de la Revolución Francesa en las Antillas. La novela se centra en la figura histórica de Victor Hughes, quien lleva la guillotina y los ideales revolucionarios a Guadalupe, solo para ver cómo la liberación se malogra en un ciclo de violencia y sombras. En este texto, el autor alcanza la máxima expresión del barroco literario, empleando una descripción exuberante y una polifonía de voces que intentan capturar la inmensidad del Caribe. Carpentier utiliza el término siglo de las luces de forma irónica,
contrastando las luces de la razón europea con la oscuridad de los incendios, las violaciones y la destrucción que la guerra trajo a las islas. Al mismo tiempo, la obra perfila la primera epopeya americana, mostrando la gestación de las revoluciones de independencia en Venezuela y México como una iluminación necesaria frente a la opresión, desmitificación histórica y el recurso del método frente a la tiranía. En su etapa final, Carpentier se propuso desmantelar los mitos fundacionales y políticos del continente. En El arpa y la sombra, 1979, utiliza una estructura inspirada en la variación musical para desmitificar a Cristóbal Colón, presentándolo como un hombre ambicioso y mentiroso que agoniza mientras reflexiona sobre sus viajes. A través de la voz de Colón y del Papa Pío IX, la novela cuestiona la veracidad del discurso histórico oficial y la labor evangelizadora en América. Paralelamente, en El recurso del método, 1974, Carpentier incursionó en la novela de dictador, parodiando el pensamiento cartesiano a través del personaje del primer magistrado. Este tirano gobierna un país ficticio que sintetiza las tragedias de toda Latinoamérica, sosteniéndose en el poder mediante métodos delirantes y el apoyo de potencias como Estados Unidos. La obra utiliza una ironía constante para denunciar cómo las dictaduras se han convertido en un fenómeno cotidiano, una faceta trágica de lo real maravilloso en el ámbito político. El legado del gran arquitecto de la nueva narrativa latinoamericana. Alejo Carpentier, ganador del Premio Miguel de Cervantes en 1978, dejó un legado donde el rigor documental y la imaginación descriptiva se funden para definir la esencia de lo americano. Sus obras finales, como La consagración de la primavera, conforman un ciclo de indagación sobre la identidad, la revolución y el destino del hombre en el tiempo. Para Carpentier, América Latina padece de un ahistoricismo histórico, un ciclo donde las esencias se mantienen inmutables y las dictaduras giran sobre sí mismas sin salida aparente. Sin embargo, su literatura siempre mantuvo la fe en que los hombres de América, con su esfuerzo y sus ideas autóctonas, serían capaces de superar lo caduco de Europa para llegar hasta las estrellas. Al generalizar las realidades del continente en territorios simbólicos, logró construir un universo literario que trasciende las fronteras locales, consolidándose como el gran arquitecto que enseñó al mundo a leer la maravillosa y compleja realidad latinoamericana.